por estar aquí. Es un placer hacer de madrina con Ignacio Ramonet. ¿Qué podemos decir de Ignacio Ramonet? Yo puedo contarles que, siendo aún una niña, él ya era un referente para muchísimas personas y sobre todo para quienes queríamos ser periodistas. Yo vengo de una familia de periodistas, no sé si Ignacio recuerda a mi padre, si no luego ya te lo recordaré, y en mi casa la verdad es que los libros de Ramonet bueno, pues siempre estuvieron en ese lugar reservado de referencia por la calidad del periodismo que él siempre ha ejercido, por su rigor y por su compromiso también. Así que cuando la editorial Debate me propuso presentar este libro, pues no lo dudé ni un momento. Es un libro del que, si no lo han leído aún, van a disfrutar muchísimo de su lectura, porque es un libro lleno de política y lleno de claves. No es un libro solo sobre Hugo Chávez, sino sobre muchísimo más, porque hablar de Hugo Chávez significa hablar de muchas cosas. Es un libro abordado con muchísima profesionalidad, con muchísima seriedad y con muchísimo rigor. Y aunque parece que es largo, es una conversación realmente amena y que se pasa muy rápido y que pues se queda con ganas de más. Evidentemente este libro iba a ser, tengo entendido, más largo y requeriría una segunda parte, y desde luego yo espero que a lo largo de esta conversación podamos también abordar esa segunda parte que no aborda el libro, pero que es también tan fundamental, ¿no? Que son estos años que han transformado tanto Venezuela y que han convertido Venezuela en lo que ha sido. Este es un libro que cuenta cómo Chávez se convirtió en Hugo Chávez, cómo ese Hugo Chávez niño se convirtió en el Hugo Chávez que fue. Y por eso el subtítulo es Mi primera vida, porque es la primera vida de Chávez antes de convertirse en el Hugo Chávez que todos conocemos. Es un libro fruto de 5 años de trabajo de Ignacio Ramonet y creo recordar que son más de 200 horas de conversación en diversos encuentros que tienen lugar entre el periodista y Hugo Chávez. Y es un libro que cuenta quién era Chávez antes de convertirse en una personalidad pública, cuenta cómo era su infancia, quiénes fueron sus padres, la influencia que ejerce su abuela, cuándo él se inicia en la política, por qué elige la carrera militar, cuáles eran sus lecturas, su visión geopolítica y cómo influye además la política no solo venezolana, sino los acontecimientos políticos más allá de las fronteras de Venezuela, cómo influyen en la visión de la vida y de la política de Hugo Chávez. No quiero contar más porque yo creo que la mejor manera de contarlo es hablando con Ignacio Ramonet. Entonces, la idea que hemos tenido aquí, como sabemos que muchos de ustedes quieren hacerle preguntas, yo les propongo que ya los papelitos que les han entregado los vayan rellenando cada uno con la pregunta que quiere y a lo largo de la conversación ya nos las van entregando. No vamos a esperar hasta el final para que pueda yo ir insertando las propias preguntas que vayan surgiendo en nuestra conversación con las preguntas que ustedes proponen. Ignacio, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un auténtico placer, como decía. Bueno, la primera pregunta que es de rigor es ¿cómo surge la idea de este libro? Tú lo cuentas al principio, después de haber escrito un libro de conversaciones magnífico con Fidel Castro, pues tú se te pasa por la cabeza que sería muy interesante también tener o abordar una iniciativa similar con Hugo Chávez. ¿Cómo se lo propones y cómo surge? Perfecto. Primero quiero agradecerte, Olga, de haber aceptado de acompañarnos aquí esta tarde, de haber tenido la gentileza de leer el libro y que evidentemente es un libro largo y denso, además, y la gentileza de haber preparado estas preguntas para esta conversación, ¿no? Es un placer para mí. Sí, el libro, la idea del libro surge después de que yo hubiese hecho el libro con Fidel Castro, ¿verdad? Es decir, a Chávez el libro de Castro le gustó mucho. Él lo tenía constantemente con él. A mí me ocurrió de acompañarlo en varios reportajes y llevaba el libro con él, lo tenía completamente anotado. Había conversado con Fidel sobre el libro, sobre algunas de las afirmaciones de Fidel en el libro, etcétera. O sea, él el libro de Fidel lo tomó como
un libro de reflexión y de trabajo, no anecdótico, sino de reflexión y de trabajo sobre muchos aspectos que él desconocía de la estrategia de Fidel en algunas ocasiones. Entonces, por otra parte también, yo que conozco a Chávez desde prácticamente que llegó al poder, cuando ganó las primeras elecciones, las ganó en el 98, yo lo conocí en el 99, llevaba apenas unos meses gobernando, y tuvimos la posibilidad de establecer una relación muy constructiva, vernos regularmente, etcétera. Y lo que siempre me dolió muchísimo es ver la campaña de intoxicación mediática, una campaña odiosa contra él, ¿verdad? Es decir, esta campaña que aquí en España en particular ha sido uno de los países donde peor se ha tratado al presidente Chávez, donde más, digamos, se ha inventado todo, bueno, hasta el final, ¿no? Todo el mundo recuerda esa portada del País con la falsa foto de un señor en el quirófano, ¿no? Que uno no veía qué interés podía tener, pero además era una falsa foto, ¿no? Entonces, esa especie de encarnizamiento contra Chávez me parecía realmente injusto, sencillamente. Y yo pensaba que era una lástima que muchas personas, en Europa en particular, no conocieran el aspecto de Chávez, aspecto afectuoso, humano, brillante intelectualmente, etcétera, y que aquí se presentase casi constantemente una caricatura de él. Es curioso porque estoy regresando de la televisión. En este momento estoy viniendo de la televisión, estaba en Canal 24 y la periodista muy honestamente ha empezado preguntándome, diciéndome lo siguiente: me he leído su libro y he descubierto un Chávez que no corresponde para nada, es periodista ella, y dice que no corresponde para nada con el Chávez que los medios de comunicación aquí en España nos han presentado. Un militar golpista, vulgar, chabacano, ha dicho ella, etcétera. No, cuando se lee el libro se ve a una persona amable, culta, sofisticada, interesante, que tiene lecturas, en fin, y que no corresponde para nada a la imagen. Entonces, la idea que yo le propuse a él era de hacer un libro donde ese aspecto de él pudiese aparecer. Por eso le propuse no de hacer un libro sobre sus años de gobierno, es decir, alejándonos de la polémica contemporánea, digamos, sino un libro sobre su fábrica, digamos, cómo se fabrica Chávez, ¿verdad? Cómo, tú lo has dicho, cómo era Chávez antes de ser Chávez. En definitiva, ¿qué es lo que explica? Porque Chávez es en cierta medida un enigma. No hay, desde Fidel Castro, en mi opinión, desde Fidel Castro no hay ningún líder latinoamericano que tenga esa envergadura de Chávez, que ha cambiado el panorama de su país, pero también de América Latina, en cierta medida, una parte de la geopolítica mundial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha surgido Chávez? Yo conocía muy bien Venezuela antes de Chávez, un país donde realmente la clase política era muy poco interesante, una clase política muy corrupta, una clase política donde efectivamente había intelectuales brillantes, pero no había una clase política particularmente brillante. Entonces, ¿cómo este joven niño venido del fondo del país, de una aldea prácticamente del oeste venezolano, nacido en una familia extremadamente pobre, criado por una abuela sin recursos, sin ningún tipo de recursos, cómo ese niño llega a ser este líder tan importante, probablemente para la historia de Venezuela el más importante desde Bolívar, digamos, ¿eh? Entonces, esto es lo que yo quería saber. Y yo decía, esta construcción que es a la vez una historia de éxito, ¿verdad? Lo que los americanos llaman un success story, es una historia que nadie puede decir que no es una historia de éxito, ¿no? Porque es un joven niño que nace efectivamente en la pobreza más total, ¿eh? Un niño que es vendedor de dulces callejero cuando tiene 5 o 6 años, como uno ve tantos cuando va por el tercer mundo, todos esos niñitos vendedores informales, etcétera, que andan mal vestidos, etcétera. Bueno, pues eso era Chávez, y de ahí surge Chávez. Entonces, esa historia me parecía una historia fantástica, ¿verdad? Como historia, como relato, ¿verdad? Cómo se hace esa ascensión de Chávez, y alguien que llega al poder con una obsesión, la obsesión de la justicia social, ¿verdad? Es decir, alguien que no se ha elevado para alejarse de sus raíces,
sino que se ha elevado para ser fiel a sus raíces, ¿verdad? Y esto es lo que me parecía tan importante, que la gente supiera, en definitiva, que diese, primero, la dificultad que ha tenido él para ser Chávez, en un sistema como el sistema venezolano, y por otra parte también, pues eso, su humanidad, ¿no? Que en cierta medida contradecía y contradice cuando... por eso me gustó mucho la reflexión de esta periodista en la televisión, porque de manera muy sincera, ella que pensaba conocer, como muchos periodistas están informados, leen, etcétera, pero resulta que en realidad lo que se ha acumulado sobre el presidente Chávez durante 15 años ha sido un montón de mentiras, ¿verdad?, que ha desformado completamente la realidad. Y claro, efectivamente, si Chávez fuese lo que aquí la prensa, una parte de la prensa ha dicho que es un golpista, un caudillo, un tirano, un dictador, etcétera, bueno, ¿de dónde saldrían los 2 millones de personas que espontáneamente vinieron a rendirle homenaje cuando falleció, sin que nadie se hubiese organizado, que el propio gobierno se vio desbordado por esta especie de amor popular que surgió? Esto nacía de una relación muy particular que se estableció entre él y la sociedad. Yo tuve la oportunidad este año, además nos encontramos, no sé si lo recordarás, durante la campaña electoral este año, hace unos meses, allí en Caracas, y al visitar el cuartel de la Montaña hay una inscripción en la que, con unas frases de Hugo Chávez, recordando y evocando esa infancia en la que era un niño que vendía dulces que hacía su propia abuela, llamados arañas, creo recordar, las arañas, y él, bueno, pues cuenta de aquella época. La verdad es que es muy interesante porque efectivamente es una parte de la vida de Hugo Chávez que en Venezuela la gente conoce, pero que aquí en Europa no la conoce, y que te lo cuenta. A mí me parece que es un capítulo muy interesante porque es, bueno, el niño que aún no tiene evidentemente conciencia política, en un momento dado creo recordar que dice que si la tuviera habría dicho por aquel entonces que la historia le estaba absorbiendo, le absorbería. O sea, Fidel Castro decía, la historia me absolverá. Y él dice, yo probablemente, si por aquel entonces como niño hubiera tenido conciencia política, habría dicho, la historia me absorberá, ¿no? ¿Cómo era ese Hugo Chávez en esa época, vendiendo arañas y con su abuela, Exacto, su hermano, sus padres que eran maestros, que también, bueno, pues ese carácter pedagógico que él podía tener probablemente le viene de la profesión de sus padres? Exacto. Es interesante porque, bueno, tú dices, Olga, que la mayoría de la gente conoce eso. Es verdad, algunas personas saben, pero no todo el mundo sabe que Chávez viene de un origen tan modesto y tan humilde.